bienvenidos a una plática más aquí en Artefacto de Letras, que se reproducirá también en la librería Bonilla Difusión, con el escritor Ricardo Tato. Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Tú estás en Mérida, así que esta vez no pudimos hacerlo en la librería. Así es, ¿qué tal, Armando? Un saludo a ti y también a tu auditorio y por supuesto a nuestros amigos de Artefacto de Letras y Librería Bonilla y Bonilla Artiga Editores, que pues bueno, es un sello que me gusta mucho, así que me siento muy honrado de que tengamos esta conversación, aunque sea vía remota, para todo el público que le sigue. Bueno, ya llegará el momento en que la tengamos en vivo y a todo color, ¿no? Pero por lo pronto yo quiero hablar contigo de este libro, que es un libro maravilloso que se llama El Bestiario del Bibliófilo, un pequeño volumen, pero muy conciso. Primero, Ricardo, cuéntanos, tú eres periodista, eres comunicólogo, eres promotor, ¿cómo llegas a tantas actividades en la vida? Pues bueno, sí, yo soy comunicólogo, soy periodista, pero ante todo me considero un lector. También soy escritor, pero primero que nada soy un lector. Y desde niño sentí mucha curiosidad, mucha atracción por esos objetos de papel, de tinta y de ilusiones a los cuales llamamos libros. Entonces, siempre fui un niño lector y la vida me fue llevando hacia la comunicación, hacia las humanidades y hacia el periodismo cultural. Tengo que agregar que soy periodista, pero soy periodista de cultura. Siempre, digamos, me especialicé en las artes, ¿no? En la literatura y en las artes. Y pues bueno, este mismo oficio, este mismo modus vivendi, pues sí, ha ido imbricando también con mi labor literaria. En este caso, pues con este libro pues, del cual estamos hablando, Bestiario del Bibliófilo y otras fieras literarias, pues es precisamente una colección de ensayos, una colección de ensayos creativos, de ensayos breves, en torno pues a todos los personajes, a todos los apasionados y todos los locos del mundo del libro, del mundo editorial. Y pues esto pues nace también de, bueno, tanto de mis columnas de opinión de periodismo cultural, como de pues mi propia labor literaria en el germen, en el género del ensayo, perdón. Anteriormente había escrito publicado libros de entrevistas o libros de cuentos también. Y este libro, junto con el de Universo de Juan García Ponce, pues es, digamos, una exploración de esa beta literaria, esa beta ensayística, que le llaman hoy en día el ensayo creativo, ensayo literario, ¿no? Ricardo, y es curioso porque el libro que empieza como este bestiario donde haces una descripción de todos los que somos bibliófilos y cómo nos hacemos de nuestros libros, qué tipo de bibliófilos somos. Es un muy buen gancho para que después reflexiones sobre muchas de las actividades de las que estás hablando ahorita, ¿no? Como promotor, como crítico literario, como la actividad de no solamente la lectura como tal, porque al final viene este manual de viajero de la lectura, pero en tu actividad como pensador de los libros y de la cultura, ¿no? Sí, pues lo que intenté hacer fue una especie de taxonomía o clasificación de los distintos tipos de lectores o de bestias que habitan el universo libresco, ¿no? Un poco del estilo de las clasificaciones de los paleontólogos o teóricos evolutivos que iban nombrando las especies, las familias animales, ¿no? Este libro realmente no es un libro científico, pero hago un poco, como que intento copiar ese modelo, por decirlo de alguna forma, para plasmar estos ensayos que hay que decirlo, pues son ensayos humorísticos. Están escritos, digamos, en un tono serio, pero al mismo tiempo están, yo pienso, impregnados de humor, ¿no? Un humor que pues un humor sarcástico, un humor irónico o paradójico, si se quiere decir así, pues para burlarme un poco de mí mismo como lector, como coleccionista y también
pues para hacer un homenaje a todos esos personajes, a todas esas personas que somos parte de la cadena del libro, ¿no? Tanto el lector, como bien mencionas, como el marchante de libros, ¿no? El propio librero, que es un oficio ser librero, y los coleccionistas también de primeras ediciones o ediciones raras, incluso pues los ladrones de libros, también que ahí viene un ensayo sobre los birladores de libros. Básicamente quise describir los tipos y tópicos de habitantes del mundo editorial y del mundo del libro como objeto, ¿no? Hablo incluso del libro no solo como un depositorio de conocimiento o un depositorio de palabras, sino del libro como un objeto valioso, del libro como un objeto bello. Por eso digo libro objeto, porque muchas personas dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este libro y este otro libro? Si traen lo mismo, por ejemplo, no traen el mismo contenido. ¿Cuál es la diferencia, no sé, de Moby Dick de 50 pesos al Moby Dick de 300 pesos, ¿no? La diferencia no es el contenido, pero sí también tiene que ver mucho la traducción, la tipografía, el formato, ¿no? Si es pasta dura, pasta blanda. Bueno, lo que describo es justamente ese tipo de obsesiones y características que nosotros, los lectores o coleccionistas de libros, buscamos, ¿no? Y que para alguien, tal vez no, para alguien no tan avesado en estos menesteres, pues no hay diferencia, ¿no? Entonces yo lo que hago es describir un poco estas obsesiones y estas manías que tenemos los lectores. Y en ese sentido, en este tono que en algún grado recuerda a la escritura de Ibargüengoitia, ¿no? Y esta taxonomía que tú haces en un principio, ¿no sientes que te quedaste corto? ¿No sientes que todavía hay muchos otros tipos de lectores, de coleccionistas, de libreros que habitamos en las ciudades? Sí, fíjate que sí, después de publicado el libro, en las presentaciones han surgido muchos comentarios, muchas anécdotas por parte del público, describiendo otros tipos de bestias bibliófilas, ¿no? Y ha sido muy curioso, muy divertida las presentaciones, porque me están dando material precisamente para ampliar esta clasificación bibliófila y han salido muchas anécdotas, muchas propuestas, muchas sugerencias. Y sí, me ha dado mucha tarea, porque estoy anotando todo esto que está surgiendo, me está dando tarea para ampliar este bestiario. Hay que decirlo, pues al libro le ha ido bastante bien. Ya, según me comentaron hace poco, la editorial Nitro Press, que fue la que coeditó el libro junto con el Ayuntamiento de Mérida, según me comentan, ya quedan muy pocos ejemplares. Entonces, pues espero que alguna institución o también alguna editorial se interese tal vez por un segundo volumen, obviamente expandido, ampliado y revisado, ¿no? Porque sí, el tema da mucho más para hablar. Al momento sentí que era satisfactorio, pero ahora me doy cuenta que sí me quedé corto. Y pues sí, el mundo del bibliófilo es todavía más amplio y pues sí me quiero dar la tarea de seguir abundando sobre el tema. Con respecto a lo de Ibargüengoitia, fíjate que es muy curioso porque aquí traigo el libro de Sálvese quien pueda, de Jorge Ibargüengoitia, que hace poco me hizo llegar mi querido amigo, el escritor Alberto Ruiz Sánchez, que presentó el libro recientemente en la Ciudad de México, en la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y Ruiz Sánchez decía en la presentación, ¿no? Que sentía una cierta influencia de Ibargüengoitia. Y ya van 2 o 3 personas que me lo comentan, pero pues tengo que ser honesto, honestamente no, sí he leído de Ibargüengoitia, pero no sentí yo que fuera mi influencia o mi modelo. Más bien, yo un poco de forma malinchista, si se quiere ver así, crecí leyendo a escritores ingleses, escritores norteamericanos, escritores anglosajones, que son para mí los verdaderos maestros del ensayo humorístico. Por ejemplo, Robert Louis Stevenson, ¿no? Con su famoso ensayo, una propuesta modesta, donde dice que si había hambre, pues que si había hambre, digamos, en la Inglaterra,
pues que se comieran a los niños, ¿no? Era una modesta propuesta, ¿no? O, obviamente, esto es una cosa humorística, ¿no? Porque hoy en día la gente igual ya no entiende mucho este tipo de humor, digamos, más sofisticado, menos obvio, ¿no? Más velado. Pero yo crecí leyendo esos autores como Oscar Wilde, también muy elegante Oscar Wilde, sus famosos aforismos, y Oscar Wilde también tiene muchos ensayos con mucho humor, ¿no? Eh, otro escritor británico, William Hazlitt, eh, que tiene, que tiene ensayos, por ejemplo, El arte de odiar, por ejemplo, ¿no? Y de repente hay gente que le puedes hacer ruido, ¿no? El arte de odiar, ¿no? Como qué clase de malvibroso es esto, ¿no? ¿Qué clase de mala vibra es esta? Pero realmente son ensayos humorísticos, o el famoso Thomas de Quincy, con su libro del asesinato como una de las bellas artes, ¿no? O sea, date cuenta de estos títulos, estos nombres. Es un tipo de humor que ya no se maneja mucho. Incluso dentro de mi libro, Vestir el Bibliófilo, ahí hay una sección donde hablo en contra de la corrección política, y hay un libro que hay un ensayo donde hablo sobre el humor negro. Y hablo de cómo justamente se ha ido perdiendo ese tipo de humor en aras de una supuesta libertad de expresión o una supuesta corrección moral y política. Y desgraciadamente pienso que antes de anteponer a la moral, debemos anteponer la felicidad, debemos anteponer la agudeza del intelecto, debemos anteponer el humor. Si perdemos el sentido del humor, pues todo lo demás ya deja de valer la pena de alguna forma. Viviríamos en una sociedad constantemente constreñida, constantemente encorsetada. Y si algo caracteriza a la literatura o al arte es la comedia, el humor, como una representación. Para mí el humor es la forma más acabada del intelecto humano. O sea, para hacer comedia, para hacer humor, para hacer observaciones sardónicas, se requiere mucha inteligencia para hacerlo de una buena manera, como justamente mencionan sus autores. Otro que me encanta mucho, norteamericano, igual muy sangrón, es Mark Twain, Samuel Clemens, Mark Twain, que también tiene muchos textos humorísticos, incluso en contra de la religión. Tiene sus famosos ensayos de no ficción, por ejemplo, sobre Adán y Eva, sobre el diablo, sobre el paraíso, porque Mark Twain era ateo y de alguna manera se pitorreaba un poco de la religión a través de su literatura. Todo esto hoy en día, pues podría ser impublicable. Da terror pensar que vivimos en una época en la que esto podría ser impublicable o censurable. Y no es una exageración. Recientemente, pues tuvimos la cancelación de la exposición de Fabián Chairés en el Museo de San Carlos, ¿no? Donde él hace una especie de crítica o sátira visual, pictórica, del mundo del clero, del mundo religioso. Y una asociación de abogados cristianos interpuso un amparo para cerrar esta expo. Esto acaba de pasar ahorita en marzo, ¿no? Y por suerte me acabo de dar cuenta, hoy justamente leí una noticia donde hubo un dictamen de un juez en la Ciudad de México donde echa por tierra este amparo de los abogados cristianos. Esto significa que es un triunfo de la libertad de expresión en el arte, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo estoy a favor de esto, ¿no? Yo creo que las ideas nunca deben ser censuradas. Creo que deberíamos alcanzar una madurez como consumidores de cultura. Creo que deberíamos tener una madurez intelectual para poder separar la provocación o la irreverencia de, de una, pues de la moral, porque la moral, pues, ¿qué es la moral, no? Y es algo muy subjetivo también. Entonces, antes uno podía debatir las ideas, podía discutirlas, dialogarlas, expresarlas. Y ahora pues nos tomamos con un mundo de inmaduros intelectuales, donde nada es bien entendido, todo es malinterpretado, y estamos en la era de los ofendidos, ¿no? Hay mucho ofendido, todo ofende, ¿no? Todo molesta, y eso es lo que es preocupante.
Y no solamente es preocupante, sino que además, como tú bien dices, afecta directamente a la obra, a la creación. Incluso yo siempre he creído que lo políticamente correcto es una manera también de enseñarte a autocensurarte, de cuidar lo que dices para que nadie te pueda, como tú dices, ponear o te pueda criticar. Pero lo cierto es que tenemos que ser lo más políticamente incorrectos si queremos que el mundo camine, ¿no? Y en esta parte de la clasificación de las bestias bibliográficas, también me acordé mucho del libro de Italo Calvino, de Si una noche de invierno, un viajero, donde hay esta parte donde el lector entra a la librería y clasifica todos los libros que va viendo como el que quiero leer, el que voy a comprar, pero nunca voy a leer, ¿no? Esto que tú dices, no tenemos tiempo para leer todo lo que compramos, pero que además en la novela tiene esta parte que es la trama, donde siempre está la persecución de la novela inconclusa, ¿no? Sí, fíjate, todas estas referencias, por ejemplo, hablas de Italo Calvino y muchos otros más que algunos menciono, de hecho, ahí en mi libro. Cada capítulo, cada ensayo, si te das cuenta, tiene un epígrafe, tiene una cita que tiene que ver con el tema del ensayo en cuestión. En algún momento dije, creo que estoy abusando de tanto epígrafe, pero ha sido muy celebrado esto, los epígrafes, porque encontré la cita o la frase correcta para cada tema. Y para mí, pues igual como loco de los libros, pues cuando leo un libro, yo subrayo estas frases, ¿no? Yo las selecciono, las anoto para tener para usarlas en un futuro, ¿no? Y pues han sido varios estudiosos de la bibliofilia, ¿no? Humberto Eco, Calvino, Alberto Manguel, ha habido muchos, Walter Benjamin, ha habido muchos famosos libreros o bibliópatas o bibliomaníacos que a lo largo de la historia han escrito libros, tratados sobre el tema. Para mí, la principal diferencia con respecto a mi libro es que yo escribí mi libro no desde un punto de vista condescendiente, como intelectual o como escritor. Yo quise escribir el libro desde el punto de vista de un lector. Quise entablar un diálogo con los lectores, un diálogo horizontal, no ensayos donde habla el gran maestro de forma, digamos, didáctica o condescendiente hacia los lectores. Yo le debo un respeto al lector y yo antes que nada, como te dije, me considero un lector, antes que escritor, antes que periodista, antes que pensador. Y por eso hice esos ensayos de una forma, digamos, accesible, ¿no? No lo hago en un tono snob, no lo hago en un tono intelectualoide, sino porque para mí el ensayo es un diálogo, el ensayo creativo es un diálogo conmigo mismo, y a través de ese diálogo conmigo mismo puedo dialogar con mi entorno, puedo dialogar con mis semejantes. Un poco en la escuela de Michel de Montaigne, el padre del ensayo moderno, que a través de sus reflexiones pretendía aprender el mundo exterior, capturar el mundo exterior, comprender lo que le rodeaba, aunque él estaba aislado en su castillo y en su torre llena de libros, pero a través de ese diálogo consigo mismo es que logra comunicarse con su propia época, con la gente que lo rodeaba y pues con la gente que estamos hoy en día, no sé, 400 años después, todavía hablando de Montaigne y todavía hablando del ensayo moderno, ¿no? Pero además lo consigues bien porque a final de cuentas estos ensayos tuyos se vuelven ese diálogo que a lo mejor todavía necesitas oír al lector, ¿no? En la doble vía, pero por lo menos invitas a una reflexión muy seria en ese diálogo sobre varios de los temas que finalmente es lo que siempre busca el humorista. El humorista no solamente busca la risa o busca ser ingenioso, sino que busca con esa reflexión que uno piense a fondo en el tema en el que está escribiendo el autor, ¿no? Sí, tampoco diría que me considero un humorista,
pero sí, sí me gusta la comedia, sí me gusta la ironía, ¿no? Como te dije, la paradoja. Porque a través precisamente de esa risa, a través de ese humor, las reflexiones o las críticas son un poco menos dolorosas. Eh, Tenemos que aprender un poco a reírnos de nosotros mismos y también a reírnos de las desgracias y de la tragedia. Esto que digo, por ejemplo, hay gente ya muy, ¿cómo te diré? Muy hipersensible que puede decir, pero ¿cómo te puedes reír de una tragedia, no? O cómo te puedes reír de un drama de la vida real. Bueno, no es que uno se burle, porque no es lo mismo reírse que burlarse. Pero la vida es una gran broma cósmica, es un chiste del universo, y que sí está muy lleno de humor, ¿no? Algo humorístico, por ejemplo, sería un tipo, no sé, fitness, vegano, y que sale a correr todos los días y que se resbale con una cáscara de naranja y se rompa el cráneo, ¿no? Eso es muy humorístico, aunque suene cruel, ¿no? André Breton y otros escritores franceses, el mismo Jodorowsky, ¿no? Cultivan ese tipo de humor del absurdo, ¿no? Eso es otra cosa. El humor negro tiene muchas aristas, ¿no? El humor del absurdo es como lo que acabo de decir, ¿no? Alguien que se cuida Ujú. toda su vida tan solo para morir en un accidente, ¿no? Entonces, la vida está llena de esas paradojas, está llena de esos accidentes inesperados. Y solo nos queda reír o llorar, como las máscaras del teatro. Solo hay esos dos lados, reír o llorar. Y pues uno elige a veces reír. Esa es, digamos, mi postura ante la desgracia, ante la tragedia. Si yo percibiera el mundo con esa seriedad, con ese dramatismo, no estaría hablando contigo, estaría colgado en este momento del árbol, ¿no? Es un poco Sí, el humor como bálsamo. Allá en mi libro escribo sobre la cultura como bálsamo, como un bálsamo que nos salva. ujú. Y pues de cierta forma este tono irreverente, este tono provocador, es con la idea también de entretener. Pienso que la lectura eh, también es solaz, también es placer y debe entretener. A mí lo que me encanta es que me digan, leí tu libro. ¿Por qué? Porque la gente puede comprar el libro y no leerlo, ¿no? Pero que me digan, oye, me encantó tu librito, me lo eché en un día, me lo eché en 2 días, es lo que me encanta porque eso es lo que yo buscaba. Buscaba que se lea, que se digiera, que se procese. Y también por eso no quise hacer un volumen muy amplio, porque cuando pensamos en el ensayo, en un libro de ensayos, la gente que se imagina, ¿no? Pues un mamotreto de 400, 500, 800 páginas y dices, híjole, un libro de ensayos, como que no es, digamos, el género favorito de los lectores, ¿no? Y yo lo que quise hacer también es reivindicar al ensayo, el ensayo breve, muy también en el estilo de Julio Torri, que tenía textos híbridos entre ficción y ensayo, igual absurdos, humorísticos, muy en ese estilo, digamos, si hablamos de la tradición literaria mexicana, como el Barbengoitia, como Julio Torri, muy en ese estilo de que no necesariamente tenemos que leer volúmenes de este tamaño, sino que en 100 páginas podemos tratar de ofrecer un atisbo o de capturar un poco de la esencia del mundo, una especie de estampas ensayísticas. Esta parte que dices de un ensayo pequeño, conciso, que tenemos esta idea siempre o por educación o por de formación, que los ensayos son esos, son mamotretos y son muy doctos y son muy serios. Pero tú en menos de 100 páginas nos haces reflexionar sobre muchos temas y nos haces pensar en nuestro entorno, no solamente como lectores, como bibliófilos, sino como consumidores de cultura. Y algo que decías que es muy importante ahorita, que es la parte del entretenimiento. No estamos acostumbrados a que nos digan que la cultura es un entretenimiento porque pensamos en el entretenimiento como algo peyorativo. ¿No estás de acuerdo? Sí, sí, muchas veces se malentiende esta parte del entretenimiento como, es como algo superficial.
¿no? No es lo mismo entretener que divertir, ¿no? Exacto. Algo serio te puede entretener horas y horas y no necesariamente es divertido, ¿no? Además, si es entretenido y divertido, pues bueno, ya va uno en un gane doble, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo creo que el arte en general, pues debe considerar a su interlocutor, ¿no? Yo no pienso, como algunos, que el artista solo se debe a sí mismo o el escritor solo escribe para sí mismo. Yo creo que al final lo que intentamos es comunicar, expresar algo, y por lo tanto hay que considerar, bueno, tal vez por mi formación como comunicólogo, hay que considerar que hay un circuito de la comunicación, ¿no? Donde hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Si nosotros como artistas no pensamos en el receptor, que también es válido, pero muchas veces tiene resultados funestos. Eh, y sí, hay que considerar al lector. O sea, a través, es como cuando uno se viste para cenar, es una especie de deferencia o respecto a sus comensales, ¿no? Pues lo mismo el escritor cuando escribe, cuando cuida su prosa, cuando cuida su narrativa, cuando cuida sus argumentos y su estructura, es un respeto también hacia el lector. Y en ese sentido, hay que considerar a ese interlocutor y hacer que lo que estamos dialogando o expresando o escribiendo, pues llegue de forma correcta a esa persona y que esa persona además no solo encuentre algo valioso, sino que encuentre un entretenimiento, un divertimiento, si se le quiere ver así, porque eso hace también que la plática y finalmente un ensayo es una conversación, es un diálogo, es una charla, y eso hace que pues la plática sea muy amena. Lo que yo aspiro con mi prosa es justamente eso, que el lector sienta que está conversando con un amigo, que el lector sienta que está conversando con un semejante y sobre todo que el lector se reconozca en mis propias palabras. Y eso pues es algo que muchas veces me han comentado de que se autoclasifican dentro de mi bestiario o que tienen varias características de distintas bestias bibliófilas. Y eso es muy curioso y me encanta porque de alguna forma sienten que soy un amigo, un alma gemela, un semejante, y se me acercan y me cuentan sus historias, ¿no? Incluso muchas veces hasta se confiesan, me dicen, oye, yo tengo esta manía, ¿no? O yo hago esto con mis libros, subrayo, marco, doblo, bueno, cada quien te cuenta sus manías, ¿no? Y me gusta que tengan esa confianza de acercarse a platicar conmigo como si yo fuera un amigo de mucho tiempo, ¿no? Y eso es justamente lo que yo aspiraba con este libro y pues salvo tu mejor opinión o la de los lectores, espero haberlo conseguido, ¿no? Yo creo que el libro está está perfecto. perfecto. Como Como bien bien dices, dices, uno uno termina termina viendo viendo dónde dónde queda queda uno uno en en esa esa clasificación, clasificación, pero pero además además tienes tienes esta esta parte, parte, como como tú tú dices, dices, como como estás estás definiendo, definiendo, donde donde haces la haces la diferencia diferencia entre entre el el ensayo ensayo académico y académico el y el ensayo de ensayo de promoción, promoción, y y creo que creo que los los tuyos tuyos son son muy muy cercanos cercanos a a esta esta parte parte que que es es lo que lo que tú tú dices de dices de dialogar dialogar directamente directamente sin sin una una postura postura docta docta con el con el lector. lector. Y yo Y te yo te quiero quiero preguntar, preguntar, ¿dónde ¿dónde está está clasificado clasificado Ricardo Ricardo Tato Tato en en este este bestiario? bestiario? Híjole, Armando, yo creo que estoy en todas, creo que tengo un poco de todas, he pasado por todas. Si escribo mufándome o satirizando a los lectores académicos, es porque yo he sido uno, ¿no? Si describo las manías lectoras, es porque he sido un lector mañoso, ¿no? Incluso si hablo de los ladrones de libros, es porque confieso que he robado libros, ¿no? Incluso también en las presentaciones. La gente al principio está muy apenada de hacer esas confesiones, pero luego me doy cuenta que quien no ha robado un libro, muy rara es la persona que me ha dicho que no se ha robado, aunque sea un libro. La mayoría te dirá que hizo eso en la universidad o en la escuela y todo,
Y es correcto, ¿no? En ese ensayo de los birladores de libros, o sea, de los bibliorratas, de los ladrones de libros, también menciono que dentro de todos los crímenes y delitos que existen en un país como el nuestro, pues robar el libro es peccata minuta, sin que esto sea apología del hurto, ¿no? No es una apología del hurto, pero en cierta forma excuso y reivindico a los lectores que han tenido que expropiar un libro, porque así como Jean Valjean, el personaje de Los Miserables, se roba una hogaza de pan porque tiene hambre y es encarcelado injustamente, pues pienso que el lector que se expropia o se tranza un libro también tiene hambre, pero tiene otro tipo de hambre, tiene hambre de conocimiento, tiene hambre del saber, tiene hambre literaria. Y no podemos encarcelarlos o cortarles la mano por tener ese tipo de ansias, ¿no? Entonces, si bien no condono o conmino al público a robar libros, de cierta forma sí hago una especie de exculpación de este tipo de lectores, ¿no? Especialmente los jóvenes que muchas veces no tienen ya la capacidad económica de adquirir un cierto ejemplar o ciertos libros, ¿no? Hay otro tipo de ladrones que son los ladrones cleptómanos que roban por compulsión, pero pienso que el lector que escoge un título en específico para, para hurtarlo es porque está buscando algo que desea, un objeto de sus afectos, algo que le apasiona y que le seduce a tal grado de cometer, pues, un crimen o un delito, ¿no? Por muy menor que sea. Y bueno, no podemos sustraernos de la realidad socioeconómica mexicana, donde a diferencia de otros países donde hay muchos lectores y que tienen la capacidad adquisitiva de leer un libro por semana y comprar varios libros de bolsillo, pasta dura o de lujo, pues en México las necesidades primarias, la pirámide de Maslow, a duras penas es saciada. Entonces, en ese sentido, todas estas iniciativas, como la de Vasconcelos, en su momento en el siglo XX, la revolución de llevar libros hasta los lugares más recónditos o de regalar libros, como hoy en día se hace también por el Fondo de Cultura Económica, o de hacer libros en ediciones populares, pues creo que aunque es un ideal, es un ideal que vale la pena realizar, ¿no? Es una panacea que vale la pena intentar alcanzar, sobre todo te digo, en un país como el nuestro, en el cual comprar un libro puede ser la diferencia entre comer o no esa semana. Comprar un libro puede ser la diferencia entre tener para las tortillas o no. Y en ese sentido, pues bueno, puedo entender que los jóvenes o la gente de escasos recursos que amen la cultura y amen la literatura, pues se puedan birlar un libro, ¿no? Hay otro tipo de bibliófilo que es esto interesante y que entra dentro de alguno de los aspectos incluso del birlador de libros, que es el que sin estar en una posición económica estresada, sí pide el dinero de la colegiatura a su papá y se lo gasta en libros y luego la escuela va y le dice al papá no se ha pagado la colegiatura, pero el chavo tiene todos los libros sabidos y por haber, ¿no? Sí, sí he escuchado casos así, de que se transan la colegiatura. Sí, mira, al final eh, yo abordo este tema precisamente también como para hacer un guiño a los lectores, pero sobre todo a los jóvenes lectores, porque te digo, no ha habido ninguno que no confiese que ha hecho esas travesuras, ¿no? Ahora, la travesura fácilmente se puede convertir en una manía o en una maña, ¿no? También tenemos que diferenciar al que roba un libro para sí mismo del que roba libros como fardero para venderlos Ujú. en los tianguis, en los bazares, y esos no roban un libro, roban 20, 30, 50 o 100, ¿no? Y esos sí ya son ladrones profesionales que se dedican a esa trata o comercio bibliográfico, ¿no? Que también, pues, es un oficio y que, bueno,
tú que estás en la Ciudad de México, verás que hay muchos tianguis y bazares donde venden libros de editoriales caras, pues a precios muy económicos, ¿no? Y uno se pregunta si son robados, si son clonados, ¿no? ¿De dónde sacaron esas ediciones? Ve tú a saber, la verdad es que yo no pregunto, lo único que pregunto es cuánto y por qué tan caro. Exacto. Ricardo, qué gusto platicar contigo. Espero que podamos seguir hablando de libros y de otras cosas en el transcurso del tiempo. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales? Sí, claro que sí, Armando. Estoy en Instagram como @Ricardo E. Tato, Tatto, así como está en mi libro. Uh-huh. Ese es mi apellido, Tato. Y también en Facebook estoy como Ricardo E. Tato, Tatto. Ahí me pueden encontrar. Y también, bueno, pues soy editor de una revista que se llama Soma Arte y Cultura. Y el portal es www.yucatancultura.com. Ahí pueden encontrar, si bien es una revista de aquí de Yucatán, es una revista digital y publicamos autores de todo el país. No solo es información de Yucatán, a pesar de la dirección yucatancultura.com. Es una revista, digamos, nacional con contenidos de interés tanto local como nacional. Y estamos publicando muchas pues, novedades editoriales, novedades literarias de autores de toda la República. Entonces, ahí me pueden encontrar, tanto leyendo la revista que yo edito, como en estas redes sociales como Ricardo E. Tato. Y mi libro, Bestiario del Bibliófilo, se encuentra, por supuesto, a la venta en la librería Bonilla y también en la tienda online de Nitro Press, que es la editorial, y en otras librerías de prestigio, pues como el Fondo de Cultura Económica, la librería de color amarillo, para no ser comercial. Y bueno, básicamente se encuentra en librerías de todo el país. Y la librería de color amarillo también ofrece la promoción de envío gratuito a su domicilio. Si ustedes viven en la provincia, así como yo, pueden comprar el libro en esa librería en línea y el envío es gratuito hasta la puerta de su hogar. Así que ahora sí que no hay excusa para no leer este Bestiario del Bibliófilo y otras fieras literarias. Es muy recomendable y esperemos que pronto se vean obligados a hacer la segunda edición y le metas más mano. Ojalá que sí, ojalá que seas un buen oráculo, estimado Armando, y que se haga realidad esa segunda edición. Pero por lo pronto, aquí estamos aún todavía agotando esta del bestiario. Y pues muchas gracias a ti, Armando, y a la librería Bonilla y Artefacto de Palabras por interesarse, Artefacto de Letras, perdón, por interesarse pues en este ejemplar, en este volumen. Les agradezco el interés. Muchas gracias a ti, Ricardo, por aceptar platicar con nosotros. Yo soy Armando Enríquez y pueden leernos en Artefacto de Letras, que es nuestro transmedia literario, porque tenemos TikTok, porque tenemos Instagram, porque tenemos YouTube, porque tenemos nuestro portal, donde publican muchos de los autores de Bonilla Artigas, pero también otros autores de otros países de nuestro país o mexicanos que radican en otras partes del mundo. Los invitamos a leernos, a comunicarse con nosotros y a mí me encuentran en Twitter porque me niego a decirle como @cernícalo y pueden escuchar el podcast que tengo que se llama Una charla como cualquiera en cualquiera de las plataformas que escuchen podcast. Ricardo, muchísimas gracias y esperamos platicar contigo pronto. Muchas gracias, Armando, y pues igual un saludo, una despedida del público, de tu auditorio, y pues muchas gracias por el interés. Ojalá próximamente sigamos platicando de más libros.